Hola a todos, nuestro grupo está conformado por Juana Valentina Rodríguez, María José Parca y Cristian Felipe Dindicuen. El día de hoy le presentaremos el mercado laboral de los jóvenes en Colombia. Escogimos este tema ya que los jóvenes son una parte de la población colombiana más afectada en el desempleo nacional. El gobierno colombiano actualmente presenta uno de los índices de desempleo más altos de la historia. Según el DANE, para el mes de junio del 2021, su tasa de desempleo fue del 14,4%. Esto representó una reducción de 5,4 puntos porcentuales comparados con el mismo mes del 2020, y su porcentaje de desempleo fue del 19,8%. De lo anteriormente dicho, uno de los principales afectados de esta población serían los jóvenes colombianos. Es por eso que desde los enfoques económicos podríamos utilizar análisis que identifiquen si es necesaria la intervención gubernamental en aquellas problemáticas por las que atraviesa el mercado laboral de los jóvenes, utilizando las herramientas aprendidas en clase. Ahora vamos a hablar un poco de los actores económicos de este tema. Por un lado está la oferta. La oferta se define como aquella cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a los distintos precios del mercado. En este caso serían el conjunto de trabajadores jóvenes que buscan un trabajo, actualmente desempleados, de manera general, la población joven desocupada. Lo representaremos mediante este gráfico, donde P es el salario del trabajador o remuneración que pagan las empresas, Q es la cantidad de factor laboral disponible para acceder y O, que será la línea de color rojo, indicaría la cantidad de jóvenes dispuestos a ofrecer su servicio laboral. Por otro lado está la demanda, que serán las empresas o empresarios que estén dispuestos a contratar trabajadores jóvenes. En este gráfico se representa la curva de la demanda. P es el salario del trabajador o remuneración que pagan las empresas. Q es la cantidad del factor laboral disponible para acceder. Y D, que sería la línea de color azul, representaría la cantidad de empresas dispuestas a ofrecer su servicio laboral. ¿Existe interés gubernamental en esta actividad económica? Si es así, ¿cuál es? Es importante mencionar que el interés gubernamental del mercado laboral se rige bajo la Constitución Política de Colombia, en donde la Corte Constitucional ha establecido decretos y lineamientos para la regulación y buen funcionamiento de esta actividad económica. Partiendo de la pregunta, en nuestro caso, ¿qué interés gubernamental? Y uno de estos es el garantizar los derechos de los trabajadores y de las empresas, determinando políticas públicas sobre las condiciones de trabajo y los salarios mínimos en el caso de los empleados. A continuación hablaremos un poco sobre cómo funciona un mercado sin regulación. Para centrarnos en nuestro mercado hablaremos sobre la oferta y la demanda de este. Empezaremos con la siguiente pregunta. ¿Creen que hay suficiente demanda para que se venda este servicio? Como anteriormente habíamos dicho, la demanda eran aquellas empresas o empresarios dispuestos a ofrecer vacantes laborales. Pues en el caso de Colombia casi no hay demanda, es decir que no hay suficientes empresas que contraten jóvenes y muy claro lo dicen los índices de desempleo en nuestro país. Ahora responderemos la misma pregunta, pero en el caso de la oferta. ¿Creen que hay suficiente oferta para que se ofrezca el producto o servicio? Sí, en nuestro caso hay exceso de oferta, debido a que la demanda no es suficiente para el trabajo juvenil que es ofertado. Es por esto que hay tantos jóvenes desempleados por la escasez de la demanda. Ahora daremos unos ejemplos sobre el desplazamiento de la demanda y la oferta. Disminución de empresas que ofrecen trabajo a los jóvenes. Como podemos evidenciar en el gráfico, lo que ocurriría en el caso del desplazamiento de la demanda, por ejemplo, hay 400 empresas enfocando sus vacantes a jóvenes, pero debido a que las empresas prefirieron contratar a personas mayores de edad, de estas 400 se pasó a 300. Una causa de que esto esté sucediendo es por varios motivos. Uno fundamental sería que las empresas prefieran contratar personas con mayor edad y con experiencia laboral ya establecida, ocasionando un desplazamiento de la curva de la demanda de 1 hacia la izquierda, es decir, a la de 2, como podemos evidenciar en la gráfica. Ahora pasaremos a darles el ejemplo en el caso de la oferta.
Aumento de jóvenes egresados como profesionales de universidades y poca demanda de empresas. En la siguiente representación gráfica mostraremos el aumento de la curva de oferta del mercado laboral de los jóvenes. Esto se dio debido a que salieron demasiados profesionales de las universidades, ocasionando que la línea de oferta se desplace a la derecha, es decir, la línea O1 a 2O, y modificando su punto de equilibrio inicial, lo cual hace mayor cantidad de jóvenes egresados, aumenta la oferta y provocando que sus salarios disminuyan de 40 a 30 como lo muestra la gráfica. ¿Debería intervenir el gobierno? En nuestro caso de mercado, el gobierno sí debería intervenir de manera directa, ya que mediante el uso de políticas públicas puede crear medidas como la implementación de subsidios para la capacitación de personal o exenciones especiales en algunos impuestos a las empresas que incentiven a los jóvenes a incursionar en el mercado laboral. ¿Puede existir una falla de gobierno? ¿La intervención gubernamental beneficiaría a la población en general o solamente a un grupo con intereses particulares? La intervención gubernamental en nuestro caso beneficiaría solo al grupo de jóvenes que están en el campo laboral. Un problema que pueda suceder al solo beneficiar a los jóvenes para disminuir los índices de desempleo e instaurar a jóvenes laboralmente es que aumentaría las tasas de desempleo para las otras poblaciones. A continuación seguiremos con nuestra siguiente pregunta. ¿Puede intervenir el gobierno en su mercado sin causar demasiados problemas o es mejor que no intervenga pese a la falla de mercado? En este caso, podría darse diversas consecuencias adversas en cuanto a la intervención estatal para impulsar el empleo juvenil, ya que como ha quedado en evidencia con la implementación de algunas políticas, sobre todo con énfasis de incentivos tributarios, quienes más salen beneficiadas de estas empresas por cumplir los estándares del gobierno son las grandes empresas nacionales, mientras que los negocios más pequeños apenas llegan a ver notoriedad de diferencias con este tipo de medidas. De igual forma, si el gobierno no interviene con políticas que incentiven a las empresas a que contraten a los jóvenes, se generará un problema, ya que no se tendrá en cuenta este campo laboral y se empezará a elevar la tasa de desempleo en esta población. A continuación hablaremos sobre el tema del dilema del prisionero. Responderemos la siguiente pregunta. ¿Cree que en su caso lo que desea una persona es bueno para el grupo colectivo o podríamos enfrentar un problema entre lo individuo y lo colectivo? Lo que desea una persona genera un problema colectivo, porque lo que decida esta podría afectar la situación de las demás personas. Cabe resaltar que todos tomamos decisiones desde nuestro punto económico y laboral, más no desde el punto de vista de los demás, o la situación de los demás. Es por esto que nuestro mercado no es viable que una persona tome una decisión, por esto es mejor realizar decisiones de manera colectiva. A continuación daremos respuesta a la última pregunta. ¿Puede ocurrir una situación del dilema del prisionero? Explique por qué sí y por qué no. Nuestro mercado sí se puede presentar esta situación, ya que las diversas opciones que hemos mencionado a lo largo del video pueden ser usadas para incentivar a las empresas para que contraten más jóvenes, o pueden ser llevadas a cabo por mandatarios que no sepan administrar o desvíen este tipo de gasto público, que por el contrario decidan repartirse cierta parte del dinero del proyecto, creándose así un escenario de corrupción y que con ello, pasándolo el dilema del prisionero, que no se delatan dentro de ellos, sino que ya sea por pertenecer a la misma índole política u otros factores, se cubrirían entre todos, ya sea para evitar la justicia o que todos no sean condenados de la misma manera, buscando el menor perjuicio para ellos posible.